Buenos días, hermanos. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido y en victoria. Gracias. Aquí están dormidos todavía. Estamos presencialmente aquí en la iglesia de Ágape Monterrey. Es un gusto poder saludarles a todos. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. ¿Perdón? A ver, ¿quién nos está viendo? Hermana Lupita, Dios la bendiga. Hermana Silvia, Dios la bendiga. Vamos a esperar a que llegue más gente para poder empezar. Espero que estén bien, que estén bendecidos en victoria y con muchas ganas de aprender. La hermana Alicia, no sé si también ya esté conectada. Buenos días, hermano Luis, Dios le bendiga. Bueno, pues vamos a empezar con una oración para que no se nos haga más tarde. Como quiera, el tema de la enseñanza, la verdad es que es muy cortito. Vamos a hablar acerca de el capítulo 10 del libro de Hechos. Vamos a ver Hechos. Buenos días a todos los que nos acompañan. Bueno, vamos a empezar con una oración. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por un nuevo día, Señor, porque este día tú te gozaste, Señor, para hacerlo, para que nosotros viniéramos a agradecerte, Señor, para que viniéramos a alabarte, Señor, para que tú estés con nosotros, darte gracias por la semana que nos diste y pedirte por la semana que viene entrando. Gracias, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, more en cada uno de los que escuchan esta enseñanza, Señor. Dame la sabiduría que viene de lo alto para que seas tú, por medio de mí, quien hable, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada uno de los hermanos. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 10, por favor. Nada más vamos a ver Hechos 10, pero vamos a irnos de poquitos capítulos en poquitos capítulos. Hechos 10. Buenos días, bienvenidas sean todos ustedes. Adelante, adelante. Vamos a empezar apenas, hermana. Gloria a Dios. Llegó... Claro, llegó la hermana Toñita y sus hijas, bienvenidas Daneli y Gaby, Dios les bendiga. Bueno, vamos a empezar, abrimos nuestra Biblia en Hechos 10, vamos a leer del capítulo 1 al capítulo 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Y dice el 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Buenos días, Pastor Fernando. Lo saludo por aquí, pero ya lo habíamos visto ahorita que llegamos allá abajo. Qué bueno que se oiga bien, qué bueno que cada uno de ustedes me escucha bien. Aquí hablamos de Cornelio. Antes, ustedes saben que el Evangelio o todo esto estaba para los judíos solamente. En el tiempo del Pentecostés, el Espíritu Santo únicamente fue dado a los judíos. Y ahora nos habla aquí en Hechos acerca de Cornelio, que era un gentil. A pesar de todo, él amaba a Dios, hacía las cosas del Señor. Por eso el Señor, por medio de un ángel, se le aparece y le dice: ve por Simón Pedro y dile que venga, manda a traerlo, porque el Señor ya tenía un plan para eso. Este capítulo es como para el Pentecostés de los gentiles, digámoslo así, vamos a llamarlo así. Es la conversión de Cornelio. Y Dios nos muestra cómo dirigió a los creyentes judíos a evangelizar a los gentiles. Porque Cornelio era un gentil que tenía cierta relación con el judaísmo, pero no era judío. Ya más tarde, ¿verdad? Pablo fue el encargado, según el Señor, de llevar el evangelio a los gentiles. Pero aquí nos muestra cómo fue Pedro primero, y vamos a ver todo lo que el Señor le mandó a Pedro primero. De lo que leímos en estos versículos, en el 1 y el 2. Bueno, en el 2 habla acerca de cómo era Cornelio, que era piadoso y temeroso de Dios. Hacía muchas limosnas, lloraba a Dios siempre. Entonces, ¿qué características creen ustedes, hermanos, que tenía Cornelio? ¿Era judío? No era judío. Era centurión de una compañía llamada La Italiana. Entonces era gentil. ¿Oraba regularmente? ¿Temeroso de Dios? ¿Era curtidor? No era curtidor. Pedro estaba en casa de un curtidor, él no. ¿Era centurión? ¿Estaba bautizado? Todavía no, ¿verdad? Si usted conociera, usted hermano, conocieran a una persona ahorita con esas características de Cornelio, ¿qué pensaríamos de esa persona? ¿Que necesita al Señor Jesús como su Salvador? ¿Que vive una vida buena y que ya conoce a Jesús como su Salvador? Todavía no. ¿Que va para el cielo? Todavía no. ¿Que va para el infierno? Antes de conocer a Jesús, sí, ¿verdad? Por eso es importante el hablarle a la gente de Jesús y asegurarnos de que ya lo tenga en su corazón, porque muchas veces, incluso en las iglesias, hay gente que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador.
y que es bueno, hace obras buenas, hace el bien y a lo mejor ora al Señor, pero no precisamente que ha recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Entonces es bien importante ese tipo de cosas. Si Cornelio hubiera muerto un día antes de ver esa visión, ¿a dónde se hubiera ido? ¿Al cielo o al infierno? A la eternidad sin el Señor, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque suena muy feo el infierno, pero pues así es. ¿Por qué el ángel le dijo a Cornelio que enviara a buscar a Simón Pedro en lugar de decirle el ángel directamente el plan de salvación? ¿Ustedes por qué creen que sea? No lo dice aquí, pero ustedes, hermanos que nos están escuchando por las redes sociales, si pudieran contestar también, porque aquí se los están ganando todas las respuestas. ¿Por qué el ángel le dijo a Cornelio que enviara a buscar a Simón Pedro en lugar de decirle directamente cómo ser salvo? Les voy a dar 3 posibles y ustedes me dicen. ¿El ángel no sabía cómo explicarle el plan de salvación? ¿Dios quería que Pedro experimentara el gozo de conducir a Cornelio a Cristo? El plan de Dios es que el Evangelio sea esparcido por medio de los creyentes al caldero, dice Alicia que se van al caldero los que no conocen a Jesús. Es correcto, Alicia. La verdad, hermanos, es que los ángeles mueren de ganas por decirle a todo el mundo que Jesús es el Señor y hablar del plan de salvación. Y ellos no pueden hacerlo. Nosotros somos los que tenemos que hacerlo. El plan de Dios, la verdad es que los creyentes ya nacidos de nuevo en Cristo, difundamos el Evangelio. Entonces, por eso a veces no entiendo que algunas iglesias, ni voy a decir nombres porque aparte son muchas, no hablen acerca del plan de salvación, no lo compartan con la demás gente. No quiere decir, me quedo callada para nomás yo estar solita en el cielo. Pues no, se trata de que convivamos todos juntos en armonía. Buenos días, hermano Pepe Limón. Saludos a la hermana Elenita también. Hermano Lupito, hermana Lili, Dios los bendiga. El plan de salvación es para todos, efectivamente, hermana Silvia. Pero está en nosotros los creyentes hablarlo y decirlo y compartirlo, no en los ángeles. Sabemos que el Señor tiene un ejército de ángeles que pudiera venir y pudiera hablarles a todo el mundo de ello. Pero ellos no tienen esa capacidad, esa autoridad. El Señor no les dio esa autoridad, no les dio esa comisión. La comisión nos la dio a nosotros. Y nosotros tenemos que hablarles a los no creyentes del plan de salvación. ¿Cómo ir al cielo? ¿Cómo gozar de la presencia de Dios una vez que pasemos a la eternidad? Ok, vamos a seguir. En esto que vimos, en Hechos del 10 del 1 al 8, Lucas relató la visión que recibió Cornelio. Este era un centurión piadoso, como ya lo leímos, ¿verdad? Casi un prosélito del judaísmo y participaba en las prácticas de adoración del judaísmo. Dios le dirigió para que enviara a buscar a Pedro en Jope. Los hombres caminaron casi toda la noche para recorrer los 50 kilómetros que hay de Cesarea a Jope. 50 kilómetros, a veces me da flojera caminar 1 kilómetro al 7. Pero, fíjense, bueno, mientras que los hombres estos que mandó Cornelio se acercaban a Jope, Dios le estaba dando a Pedro una visión.
a fin de prepararlo para recibir a los visitantes gentiles. Vamos a leerlo ahí en los versículos que siguen, Hechos 10, del 9 al 16. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre, se ha de haber apellidado Méndez, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Fíjense, me llama la atención el 3 veces con Pedro, porque ya había negado a Jesús 3 veces y ahora se le apareció otra vez esta visión 3 veces. O sea, no entendía Pedro a la primera, tenía que ser, por eso luego a veces dicen la tercera es la vencida. Entonces, bueno, eso es algo que el Señor y Pedro, yo creo, lo tenían así estipulado. Pero fíjense, esto de esta visión nos habla, bueno, por ejemplo, sabemos que Pedro no era un judío exageradamente así escrupuloso, muy como deben de ser los judíos, pero tampoco estaba preparado para ministrar directamente a los gentiles. Por eso después el Señor se valió de Pablo, de Saulo de Tarso, y Pedro a los judíos. Pero igual el Señor quería preparar a Pedro en su corazón, o sea, como diciéndole: lo vas a hacer porque después este evangelio se va a predicar también a los gentiles. Dios le envió esta visión para que venciera su renuencia. Él le dice al Señor: yo jamás he comido cosa inmunda. Entonces le dice el Señor: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso aplica para nosotros. Nosotros no podemos señalar a alguna persona porque el Señor lo limpió. Si yo digo: no, hombre, es que Juan Pablo, qué bárbaro, nunca me hace caso Juan Pablo. Ay, es tan común. ¿Por qué lo voy a llamar común? Si es un hijo de Dios y el Señor lo quiere y lo ama. Y no lo puedo yo juzgar ni decir común porque el Señor lo eligió. Dios lo limpió. Dios quiso que Juan Pablo fuera su hijo. El momento de que alguien le habló del plan de salvación y él aceptó al Señor. Amén, amén. Vamos a seguir. Como quiera, no es mucho, les digo lo que vamos a aprender hoy, pero es conciso, o sea, es nada más el capítulo 10, pero para que nosotros no nos desviemos en cuanto a lo que el Señor quiere para nosotros. Al mediodía del día siguiente de la visión de Cornelio, Pedro estaba en la azotea de la casa de Simón el curtidor. Mientras oraba, esto es lo que les platicaba ahorita, tuvo un éxtasis y vio una visión. En ella vio algo así como una sábana muy grande que contenía toda clase de animales, reptiles y aves. Mata y come. Y aquí dice, por ejemplo,
que para sus adentros muy seguramente Pedro sintió repugnancia ante a ese mandato del Señor, porque él no había comido jamás de los animales que allí estaban. Y de haber dicho, uy. Pero Dios le repitió la visión 3 veces para que le quedara grabada en su mente. Me imagino cuando a mí me ponen un platillo que no me gusta enfrente y estoy en casa ajena. Y por dentro, por fuera soy toda una alegre y encantadora, ¿verdad? Pero por dentro estoy, Señor, dame fuerzas para comerme esto que no sé cómo me vaya a saber. Entonces, así el Señor, yo creo, así Pedro se ha de haber sentido con toda esa clase de aves y animales que él nunca había comido. Una de las razones clave por la cual los judíos evitaban sentarse a la mesa con los gentiles era porque estos comían alimentos considerados inmundos por los judíos. O sea, ellos sí comían cerdo, que los judíos no, y otra clase de animales. En la visión, Dios le dijo a Pedro que él había limpiado todo tipo de alimentos. Comprender esa verdad le ayudaría a vencer la repulsión que Pedro sentía al pensar que tendría que relacionarse con los gentiles. Fíjense, hay mucha gente que ahorita, hoy por hoy, no come cerdo. A veces porque no les cae bien a su estómago, pero muchas veces es porque son demasiado apegados a lo que dice la palabra del Señor, pero lo que dice en el Antiguo Testamento. En cuanto no comerás animal inmundo, y el cerdo vienen los animales inmundos. Pero aquí nos dice claramente que el Señor limpió todo alimento. Podemos comer cerdo sin ningún remordimiento que el Señor nos vaya a juzgar o que nos sintamos mal. Aquí dice lo que Dios limpió, no lo podemos llamar común. O inmundo, exactamente. La verdad es que hace más daño lo que sale de nuestra boca con nuestras palabras cuando ofendemos que lo que entra. Lo que entra, de alguna manera va a salir, ¿no? Pero lo que decimos, eso se queda grabado. Entonces mejor vamos a tener cuidado con lo que sale que con lo que ingerimos. ¿Ok? Está bien, vamos a seguir viendo Hechos ahora del 17 al 23. Están muy calladitos en las redes sociales, ya no han puesto nada. Espero que también estén siguiendo las lecturas por lo menos, ¿eh? Están aprendiendo mucho, ¿verdad? Uy, sí. Ahorita rápidamente todos vamos a comer asado de puerco. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Carnita. Ay, qué rico. Ay, ya sé. Ya pronto hacemos una reunión y hacemos carnitas. Ya que podamos todos convivir bien. Del 17 al 23 dice así. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Si lo hubiera leído Luis, mi hijo hubiera dicho, aquí 3 hombres te buscan. Bueno, dice el 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Porque hasta entonces Pedro no sabía.
El 22 dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Muy bien. Dice el hermano Pepe Limón que no le diga hermana. Todo lo muestra Dios para que estemos sanos, dice el pastor. Yo sé mucho esos convivios. Yo también, pastor. Bueno, acabamos de leer esto. Pedro no sabía para qué había sido la visión que tuvo de ese lienzo con los animales. Pero antes de bajar, el Señor le dijo, baja, hay unas personas que te están buscando. Y fue cuando bajó y pues, ustedes aquí, ¿qué, verdad? Vamos a ver. En ese momento, Pedro era realista, de miras estrechas, impulsivo, desanimado, perspicaz, escéptico, espiritual, mundano, arriesgado, dispuesto a aprender, guiado por prejuicios, solícitos. ¿Cómo era Pedro en ese entonces? Ya el Señor había muerto y resucitado y ascendido al cielo. Pedro ya era el que dirigía a los judíos, hablaba del plan de salvación con los judíos. Pero ¿cómo era Pedro en esos momentos? Yo creo que era espiritual, puesto que se subió a la azotea a orar, y por eso le vino esa visión y todo eso. Yo creo, ¿verdad? O sea, yo creo que era solícito porque también le obedece al Señor acerca de ve con ellos, y fue. Dice el hermano Pepe que no le mueva con lo de la comida porque no hemos almorzado. Nosotros tampoco, hermano. Pero bueno, ya pronto nos veremos para comer mucho. Comer mucho. Bueno, convivir todos, digámoslo así mejor. Bueno, los mensajeros de parte de Cornelio estaban a la puerta cuando Pedro estaba todavía orando y meditando en su visión. Cuando Pedro salió a recibirlos, comprendió que la visión fue para prepararle de modo que fuera con ellos a visitar a Cornelio. Pedro estaba aprendiendo que cuestiones ceremoniales sobre alimentos no debían impedir que se esforzara por alcanzar a los gentiles con el Evangelio. Después de hacer que los mensajeros descansaran por la noche, al día siguiente se fue con ellos a Cesarea. Yo creo que hasta entonces Pedro comprendió que era lo que el Señor quería, pero pues fue obediente, ¿verdad? En preparación para la visita de Pedro, Cornelio había reunido amigos y parientes. Es como yo creo que luego decimos, va a venir un profeta, alguien que tiene don de profecía. Entonces, pues nosotros tratamos de invitar a toda la iglesia, invitar inclusive a conocidos que no conocen del Evangelio, pues para que vengan y a lo mejor por medio de ellos la gente se convierta, ¿no? Entonces nosotros tratamos de invitar a más gente porque va a venir alguien con autoridad que nos puede hablar del Señor. Pedro relató a Cornelio que Dios le había enseñado a no considerar a nadie común o inmundo. Cornelio explicó su propia visión, o sea, que le dijo, no, nada más tú tuviste una visión, yo también tuve una visión. A mí me dijo el ángel, se me apareció un ángel y me dijo que te mandara a traer, y bueno, y luego le presentó a Pedro al grupo de personas que había reunido. Me imagino que, mira, aquí está Juan Pablo, Danelli, la hermana Toñita, Gaby, Eduardo, Fernando, Otilia y Palmira. Aquí están, te los traje para que los conozcas y ellos también te escuchen. Bueno, vamos a leer ahora
ahí mismo en el capítulo 10, ahora del verso 34 al 43. Dice el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice el 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús en Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Un fuerte amén, hermanos, de ahí también pónganlo, como no, con mucho gusto. Todo el que cree recibe perdón de pecados por su nombre. Qué bonito acaba diciendo este versículo. Pedro ahí les habló del plan de salvación, les habló de Jesús, de lo que vino a ser Jesús, que Él es el que vino después de Juan, porque Juan bautizaba con agua, Jesús vino a bautizar con el Espíritu Santo, y todos los milagros que hizo, y todos eran testigos de Él. Bueno, los que estaban ahí siguiéndolo. Vemos en estos que Dios ungió a través de Jesús. Vemos que Jesucristo es Señor de todo. Que Dios escogió a algunos para que vieran a Jesús resucitado. Qué bonito honor, ¿verdad? Yo creo, para los que vivieron en esa época. También vemos aquí en lo que decía Pedro, que cualquier persona puede ser salva, siempre y cuando crea en el Señor Jesucristo. Que Dios no tiene favoritismos, no tiene un hijo favorito. Todos somos favoritos. Que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero que las personas que creen en Jesús, que creemos en Jesús, recibimos perdón. Y que la paz solamente viene por medio de Jesucristo. Y que Jesús es el juez de vivos y muertos. Y que Dios precisamente lo levantó de entre los muertos. Vamos a ver la predicación de los gentiles. Pedro, esto que leímos, Pedro empezó su sermón indicando de cómo había comprendido que Dios aceptaba personas de toda nación, no nada más de Jerusalén, cuando se arrepentían. Luego pasó a explicar la vida, muerte y resurrección de Jesús, afirmando después que hay perdón mediante Jesucristo para cualquiera que cree en Él. Antes que Pedro concluyera su sermón, qué bonito esto, el Espíritu Santo cayó sobre los presentes, quienes hablaron en otras lenguas y magnificaron o alabaron a Dios. Pedro respondió a esta iniciativa de Dios ordenando que fueran bautizados quienes obviamente se habían convertido. Eso lo dice en los últimos versículos del 44 al 48. Se los voy a leer rápido.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, porque acuérdense que Pedro fue con unos judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase unos días. Fíjense, más tarde quienes criticaron a Pedro por su esfuerzo de alcanzar a los gentiles pudieron escuchar no solo el testimonio de Pedro, sino también de otros 6 hermanos que lo habían acompañado. Cuando oyeron estos testimonios combinados empezaron a comprender que Dios tenía un plan también para salvar a los gentiles. Qué bonito esto, porque usted y yo somos gentiles. Y el Señor también se compadeció de nosotros, no nada más de su pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. Nosotros vivimos hasta acá, hasta el otro lado, hasta México, y también nos alcanzó la salvación del Señor. Demos gracias por ello. Yo creo que gracias, porque aparte nosotros no le escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Él ya sabía que usted y que yo y que todos los que nos congregamos aquí ahorita en su nombre íbamos a ser parte de su familia. Los gentiles son criaturas del Señor, son creados por el Señor, no son sus hijos. Acuérdense que la palabra dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, solo a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Usted cree? Yo también. Amén. Vamos. De los 2 pueblos hizo uno. Es correcto, hermano Pepe. Examine, hermano, su corazón para ver si tiene usted algún prejuicio por alguien. Yo les voy a decir que yo era antes, yo sí me fijaba, yo tenía prejuicios de las personas, y no por su aspecto, sino porque no me gustaba cómo eran, su manera de ser, y me molestaba mucho que hubiera niños corriendo o haciendo ruido en las iglesias, por ejemplo, y el Señor me mandaba siempre a sentar, como yo llegaba primero, ¿verdad? Y casi siempre me sentaba adelante, me mandaba niños cerquita, como diciendo: ¿eso no te gusta? Pues eso vas a tener. Hasta que solito empecé: pues si son tus hijos, Señor, y tú te gozas con los niños. Entonces empecé de verdad a tomar las cosas con calma, a pedir por mi paz, por escuchar yo sin que me afectaran los ruidos externos, y poco a poco el Señor fue quitando esos niños de ahí. No quiere decir que los niños no iban, sí iban, se sentaban más lejitos, ya después todo allá atrás como Juan Pablo. Entonces digo, cómo el Señor va cambiando todas esas cosas, y esos niños son los que aprenden más rápido las cosas del Señor. Y luego me dio la capacidad para ser maestra de escuela de verano de los niños del campo de verano, y tuve niños y me encantaba enseñarles. Entonces digo, hoy cómo el Señor me transformó, o sea, de no gustarme los niños. Entonces aprendí a no hacer juicios de nada ni de nadie, porque eso que no te gusta, eso el Señor te lo va a traer para que aprendas. Entonces, ustedes, hermanos, examinen su corazón para ver si tienen algún prejuicio contra alguien.
Y si usted encuentra sus prejuicios, confiésele a Dios y pídele ayuda para vencer esta situación. Pídele a Dios que le muestre cómo puede establecer un puente entre usted y esa persona de la cual tiene prejuicio. ¿Y qué tal si es alguien no de la iglesia, que es alguien de fuera? Pídale a Dios que le dé palabra para hablarle acerca de nuestro Señor Jesús y del plan de salvación. Conságrese en oración, esforzarse por alcanzar con amor a otros para Cristo, que esa es la gran comisión. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No dice nada más a los que quieres, a los que quieres ver allá en el cielo contigo, a ellos les vas a decir el plan de salvación. No, también a los que no conocemos y a lo mejor a los que nos puedan no caer del todo bien, también a ellos hay que predicarles el Evangelio. Y usted que nos está viendo por Facebook, ya recibió al Señor Jesucristo. Ya es salvo, ya lo tiene en su corazón. Este versículo 10 nos enseña que el Evangelio es para todos. Nos enseña que no haya acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas. No dice los bonitos sí, los feos no. O los güeritos sí, los prietitos no. No dice los flaquitos sí, los gorditos no. Porque los altos o los chaparros, en ninguna me hubiera elegido a mí y me eligió. Entonces vamos a hacer una oración para pedir por que el Señor esté en nuestro corazón. Si usted, hermano que nos está viendo, es su primera vez que oye hablar del plan de salvación y quiere usted gozar de la vida eterna con el Señor y que su nombre sea escrito en el libro de la vida, haga esta oración con nosotros. No tiene nada más que hacer, nada más hacer esta oración. Cierre sus ojos y con todo su corazón háblele al Señor y dígale: bendito Dios, estoy aquí delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. He sido un pecador toda mi vida, pero tú no haces acepción de personas. Tú me quieres aún siendo pecador. No te gusta el pecado, por eso te pido que me ayudes a alejarme del pecado. Te pido que nuestro Señor Jesucristo entre en mi corazón. Lo reconozco como tu Hijo, como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador personal. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te pido que en el día de la resurrección de los muertos yo pueda ser llevado junto con los demás creyentes a tu presencia. Padre, invito a Jesús a que viva en mi corazón. Derrama el Espíritu Santo sobre mí y que yo me mueva, respire y actúe de acuerdo al Espíritu Santo, a lo que tú quieres que yo haga. Te doy gracias por este regalo inmerecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted es la primera vez que lo hizo, gloria a Dios. Hay fiesta en el cielo, con asado de puerco y todo. No, no es cierto. Allá vamos a comer cosas tan ricas, de un sabor tan exquisito. Hermanos, gracias. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Así fue como se empezó a predicar a los gentiles. Así fue como el Evangelio se empezó a difundir
hacia nosotros, hacia los que no somos judíos. Y gloria a Dios por ello. Gracias a Dios por pensar en nosotros. Vamos a cortar ahorita la transmisión y ahorita a las 11 empieza ya nuestro culto. Le pedimos que vaya mientras a comer algo, porque ahorita que empiece el culto quiero que sus 5 sentidos estén con lo que estamos haciendo. Que esté conectado no solo por las redes sociales, sino que esté conectado también con el Señor. Porque aunque lo veamos por una pantalla, estamos en conexión con el Señor, en comunión con el Señor. Gracias por habernos visto. Nos vemos en un ratito, ahorita a las 11, en unos 15 minutos. Gracias, Alicia, por seguirnos. Alicia me estaba hablando acá por mi celular. Y bueno, Dios les bendiga y nos vemos ahorita en un ratito, hermanos. Nos vemos pronto. Cuídense. Bye.